Muy bien. Bien, pues buenos días a todos. Soy Gloria Moedano, soy la responsable de comunicación de Monolithic y ante todo pues daros las gracias por participar, por asistir a este ciclo de encuentros, de webinars que organiza Monolithic con el objetivo de analizar todas las oportunidades que están generando a raíz de la crisis del COVID en el entorno industrial español. Todas esas nuevas necesidades que se han generado y que creemos que tienen su respuesta en la tecnología y que la elección de una tecnología adecuada y su adopción en el momento en el que estamos pues puede ser muy beneficiosa para el desarrollo del sector industrial. Entonces, en concreto, en esta sesión, si pasamos adelante con la siguiente diapositiva, vamos a tratar el sector agrotech como uno de los grandes ámbitos de oportunidad en este momento y el tema que vamos a abordar es cómo agilizar el despliegue y mantenimiento de redes LoRaWAN en este contexto que vivimos hoy en día. Desde Monolithic hemos identificado que las redes LoRa pueden ser muy beneficiosas para impulsar el sector de la agricultura en nuestro país y es por eso pues, que queremos llegar a analizar en profundidad pues, todos sus beneficios. Para la sesión de hoy contamos con la colaboración de Brinet y bueno, paso a presentaros a los ponentes que serán los encargados de conducir la sesión. Por una parte tenemos a Jordi Gutiérrez, que es el director general de Monolithic y bueno, ambos ponentes son expertos en tecnologías IoT, en el desarrollo de soluciones IoT. Y por la parte de Monolithic, Jordi es experto es ingeniero de telecomunicaciones y de sistemas eléctricos. Tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones IoT en el sector industrial y en la comercialización de hardware específico y comunicaciones industriales. Por su parte, Jean Triquet es Country Manager de Brinet y él es especialista en el despliegue de redes LoRa, concretamente para el mercado español. Yo, bueno, sin más, me despido y le doy la palabra a Jordi Gutiérrez. Bueno, si pasamos adelante, si me queda describir un poco el contenido que vamos a tratar en la agenda de la jornada. Y como decíamos, vamos a desgranar todas estas oportunidades que la tecnología presenta para el sector de la agricultura en España, ¿no? Los retos y oportunidades y cómo las redes LoRa, pues hemos identificado que son las más óptimas para impulsar este sector. Luego trataremos el proceso de despliegue, cómo realizar un despliegue ágil de estas redes y los tipos de redes, ya sean públicas o privadas. También hablaremos de las pruebas de concepto y de las soluciones de hardware para articular este tipo de soluciones. Por último, trataremos unos casos de uso, de aplicaciones de estas tecnologías en el entorno agro y finalizaremos con las conclusiones y dejaremos un espacio para que planteéis vuestras preguntas y los ponentes puedan contestarlas. Entonces, ahora sí que sin más, le cedo la palabra a Jordi, que tiene que estar por ahí, a ver si activa su cámara. Hola, Jordi. Sí, ¿me veis? Buenos días a todos. Muy bien, pues yo... Gracias por la introducción. Fantástico, si os parece bien, vamos a iniciar este primer webinar donde efectivamente vamos a hablar de cómo podemos impulsar el despliegue ágil y el mantenimiento de soluciones de redes LoRaWAN en el sector agrotech, ¿no? Lo primero que vamos a plantearnos, tal y como se plantea en la agenda, es hablar de los retos a los cuales, de alguna manera, nos enfrentamos, ¿no? Desde el sector de la agricultura, ya no solo en España, sino que yo diría incluso a nivel mundial, ¿no? Por un lado hablamos del reto vinculado a la capacidad productiva para poder abastecer de alimentos a una población que no para de crecer. Por lo tanto, ese es un gran reto que de alguna manera el sector agrotech tiene que cubrir y tiene que dar respuesta, ¿no? También vamos a plantear como reto pues, la lucha obvia contra el cambio climático. Es decir, y entendiendo además que el sector agrotech se puede ver muy impactado
por toda esta situación vinculada al cambio climático, cómo podemos de alguna manera dar respuesta a este reto, ¿no? También nos planteamos como gran reto una gestión inteligente de los recursos, y yo diría de los recursos escasos, ¿no? Y en el sector de la agricultura es obvio hablar del agua como un sector escaso que hay que gestionar de manera inteligente. También nos planteamos como reto dentro del sector agrotech pues la reducción de costes. Es decir, nosotros venimos concretamente en nuestro país de una serie de manifestaciones en meses previos a toda esta situación del COVID-19, donde pues había cierto malestar porque la cadena de suministro y la estructura de costes entre el productor agrícola y el cliente final pues estaba hasta cierto punto descompensado, ¿no? ¿Cómo podemos impactar especialmente en la primera parte de la cadena usando la tecnología y usando soluciones de manera adecuada para conseguir reducir estos costes y hacer que el primer eslabón de esta cadena productiva realmente sea más competitivo, ¿no? Y finalmente, y no menos importante, teniendo en cuenta la situación en la cual nos encontramos y de la que afortunadamente vamos viendo la luz al final del túnel, pues hablaremos también de que evitar los contagios, preservar la salud en el sector agrotech y en general en todos los sectores, pues es otro de los retos importantes a tener en cuenta y que de alguna manera pues nosotros planteamos, ¿no? Dicho todo esto, el plantearse toda esta serie de retos y el buscar soluciones en el ámbito de la tecnología que puedan dar respuesta a estos retos, lo que nos dice es que de alguna manera se tiene que producir una transformación digital del sector agrotech. Una transformación digital que lo que va a hacer básicamente es aprovechar las tecnologías a nuestro alcance y hacerlo de manera inteligente para que seamos capaces de conseguir no solo dar respuesta a estos retos, sino conseguir mejorar, como veremos a continuación, pues lo que es la situación, lo que es la gestión, lo que es la explotación de todas estas aplicaciones vinculadas al sector agrotech, ¿no? Planteamos el utilizar la tecnología de comunicación LoRaWAN, entendemos que tiene toda una serie de ventajas que van a impactar de manera directa en el sector agrotech, ¿no? Y eso lo vemos porque entendemos que vamos a conseguir mejorar la productividad de nuestros campos, que vamos a conseguir mejorar la eficiencia o incluso la competitividad. Pero sobre todo también vislumbramos que se van a generar, y de hecho se están generando, grandes oportunidades. El saber, el entender la tecnología, en este caso LoRaWAN, y el aprovechar los beneficios que esa tecnología nos ofrece, como ahora veremos, va a permitir efectivamente conseguir dar respuesta y generar toda esta serie de beneficios que nos parecen muy relevantes y que van muy en la línea de los retos que identificábamos cuando hablamos y empezamos a analizar el sector agrotech, ¿no? Si hablamos de la tecnología LoRaWAN de manera concreta, pues aquí presentamos una serie de cuestiones muy vinculadas a esta tecnología y que muchos de ellos, como ya hemos visto, van a impactar de manera directa en esas aplicaciones vinculadas a la agricultura inteligente, ¿no? Hablamos de una tecnología que permite cubrir grandes zonas, un largo alcance de comunicación. Eso es una obviedad, pero en el sector agrotech la distancia es un elemento a tener muy en cuenta, ¿no? Esas grandes zonas productivas, esos grandes campos, cómo podemos cubrir esos grandes campos con una tecnología que nos permite recoger información o actuar, ¿no? Pues LoRaWAN eso nos lo va a permitir. Y además nos va a permitir con una duración de la batería óptima. Es decir, vamos a conseguir generar soluciones, desplegar soluciones basadas en la tecnología LoRaWAN que van a ser muy autónomas. La infraestructura a desplegar va a ser sencilla porque no vamos a tener que cablear dispositivos ni alimentar de manera constante. El mantenimiento será muy fácil. Esto automáticamente se liga con la parte de instalación, que los sistemas tengan una larga duración de batería, con lo cual evitamos el tener que colocar cables de alimentación o tener que llevar a cabo acciones de mantenimiento constantes, hace que la instalación también sea muy sencilla. Hablamos de una solución de bajo coste, o yo diría una solución cost effective. Es decir, LoRaWAN como tecnología de comunicación en el ámbito del Internet de las cosas es una tecnología madura. Y cuando hablamos del concepto madurez, permitirme que lo concentremos en un periodo de tiempo muy corto. Podemos hablar de que LoRaWAN es conocida desde hace 6, 7, 8 años. Bueno, pues eso, en el mundo en el que vivimos vinculado al Internet de las cosas, ya es cierta madurez. Eso lleva implícito una fabricación de dispositivos
cada vez a mayor escala. Y eso hace que la economía de escala se note de manera importante en esos procesos productivos que hacen que los productos y soluciones vinculados al LoRaWAN sean, de alguna manera, mucho más ajustados. Hablamos de la tecnología abierta, y eso es muy interesante, ¿no? Es decir, esto no es una tecnología propietaria de un uso muy restringido, es una tecnología estandarizada, con un protocolo abierto, conocido, con un ecosistema detrás potente, donde la LoRa Alliance está haciendo un ejercicio de promulgar la tecnología, de promover la tecnología muy importante, y eso también facilita la adopción de ese tipo de tecnologías. Hablamos de confianza, no solo porque hay un ecosistema detrás, no solo porque hay una madurez de la tecnología, sino porque hay un uso y hay todo un conocimiento que permite ofrecer esa confianza, porque hablamos de algo que realmente funciona. Hablamos también de comunicación bidireccional, y eso es un elemento muy relevante, ¿no? Porque cuando hablamos de aplicaciones IoT, la primera parte, de alguna manera, consiste en recoger la información, almacenarla de manera adecuada y empezar a analizarla, ¿no? Pero la gran consecuencia de todo esto es que, fruto de ese análisis, generemos conocimiento que nos permita actuar. El disponer de una tecnología como lo es LoRaWAN, que permita esa bidireccionalidad, de alguna manera nos permite aplicar ese conocimiento, ¿no?, que hemos adquirido a través del análisis de los datos. Un clarísimo ejemplo de esto que estoy diciendo en el sector de la agricultura serían los sistemas de riego. Es decir, yo soy capaz de sensorizar la tierra, de analizar el estado de humedad, de temperatura, y en función de esa información soy capaz de activar una serie de válvulas que me permitan regar de manera adecuada ese terreno que estoy midiendo, ¿no? Hablamos de movilidad global. En este caso, bueno, pensemos que LoRaWAN es una tecnología que trabaja en la banda frecuencial de los 868 MHz en Europa, 915 en Estados Unidos y 923 MHz en Australia y en parte de Asia. Lo que es relevante en cualquier caso es que estamos trabajando en la banda ISM, es una banda libre, que no tiene costes asociados en cuanto a licencia y que de alguna manera también permite esa movilidad porque se trata de un estándar perfectamente definido, ¿no? LoRaWAN, aunque aquí quizás no es del todo aplicable, quizás en el sector agropecuario un poco más, pero también permitiría la localización, una localización que iría en función del número de antenas desplegadas. Cuantas más antenas desplegadas, mejor localización por triangulación. También lo permite, insisto, desde el punto de vista del sector agrotech, la relevancia es, en este caso yo creo, que limitada, ¿no? Y hablamos finalmente de una tecnología de comunicación segura. Segura desde el punto de vista en cuanto a lo que son los datos a transmitir, porque están encriptados con claves que llegan a los 128 bits. Y por otro lado, porque también es segura desde el punto de vista de la propia tecnología de comunicación, ¿no?, que es muy resistente a interferencias electromagnéticas que se puedan producir en el ambiente. Por lo tanto, tenemos una tecnología que ofrece una serie de ventajas que pueden impactar de manera muy importante en la digitalización de estas granjas de explotación agrícolas, ¿no? Nos planteamos también por qué presentamos estas soluciones de agrotech ahora, cuando hablamos de que la tecnología ya lleva tiempo en el mercado y cuando hablamos de que el sector agrotech, en cualquier caso, es un sector que ha estado ahí hace mucho tiempo. Bueno, pues la propia oportunidad del momento, la propia situación, nos lleva a plantearnos que el sector agrotech, como un sector de primera necesidad, pues tiene que dar respuesta en unos tiempos que diríamos que son tiempos de incertidumbre, ¿no? En ese sentido, ¿por qué entendemos que esto es así? ¿Por qué entendemos que esto ahora es relevante? Pues porque, por ejemplo, tenemos que garantizar la disponibilidad de esos alimentos. No podemos fallar a la población. No es aceptable que no tengamos frutas y hortalizas en los centros comerciales o en las tiendas de proximidad. Tenemos que garantizar no solo esa disponibilidad, sino también la calidad y yo diría que incluso la salubridad de esos alimentos. Es muy importante que esos alimentos lleguen en óptimas condiciones y que sean de gran calidad y que además no estén protegidos para evitar cualquier tipo de problema con la salud, ¿no? Tenemos que adaptarnos al cambio climático. De hecho, los objetivos de desarrollo sostenibles definidos a nivel mundial, que se han traspasado del 2020 al 2030, están ahí, ¿no? Y cuando hablamos de producir alimentos, es muy importante que eso lo tengamos en cuenta. Pensando además que tenemos que preservar un mundo cada vez con más población
y donde los recursos cada vez son más escasos, ¿no? Pues ser respetuosos con el medio ambiente, que de alguna manera van a impactar positivamente en disponer de esos recursos, pues es algo relevante, ¿no? Y finalmente tenemos que ser competitivos. Y esto yo lo circunscribiría a la situación que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Donde vemos esas dificultades que yo he planteado al principio como gran reto, ¿no? Esas dificultades a nivel de cómo los precios en la cadena de suministro pues, se van ajustando. El ser competitivos desde el principio no solo permite que cada parte de la cadena pues, pueda de alguna manera ganarse la vida de manera adecuada y pueda subsistir y conseguir desarrollándose, sino que incluso entendiendo la situación que estamos viviendo como mundo y como país respecto al COVID, y donde nos planteamos esa necesidad de combinar y equilibrar ese consumo y esa producción de alimentos de manera local o de manera externa, controlar y equilibrar esto es importante. Eso tiene sentido si somos competitivos, si queremos mantener una producción equilibrada entre la producción local y la producción que nos lleva de fuera, también tenemos que pensar que tenemos que hacerlo desde la competitividad. Por lo tanto, ahora es un momento donde todo este tipo de circunstancias se dan y por lo tanto nos parece, si cabe, mucho más importante el abordar esta transformación digital y hacerlo lo antes posible, ¿no? Vislumbramos, en cualquier caso, que van a generar muchísimas oportunidades en el sector agrotec español y en el internacional, sin lugar a dudas. Y vislumbramos que ahora es un gran momento para que esas oportunidades se puedan abordar. Uno, porque disponemos de la tecnología. La tecnología IoT empieza a ser una verdadera realidad, empieza a funcionar de verdad, empieza a ser segura. Vamos a aprovechar esa tecnología. Dos, porque hay una serie de retos claramente definidos. Y tres, porque el abordar y dar respuesta a esos retos tiene un impacto directo en la reducción de costes, tiene un impacto directo en la capacidad de producción, tiene un impacto directo en la satisfacción de los consumidores, que al final también es de lo que se trata, ¿no? Por lo tanto, las oportunidades están ahí, vamos a intentar aprovecharlas, vamos a intentar hacerlo de manera inteligente, utilizando la tecnología de manera adecuada. Para hablar de esas oportunidades, lo que hemos hecho también ha sido analizar un poco cuáles son las tendencias de mercado, ¿no? Es decir, todo este ejercicio que hemos hecho lo hemos hecho pensando a nivel interno cómo entendemos el mercado agrotec, cuáles son los retos a los cuales se tiene que enfrentar y de alguna manera cómo existen tecnologías que pueden dar respuesta a esos retos. Pero más allá de eso, lo que hemos hecho es ir a buscar algunas informaciones en algunas consultoras de mercado que también nos certificasen o confirmasen esa visión que desde Monolithic teníamos. Y efectivamente, las tendencias de mercado vinculadas a la Smart Agriculture o a la agrotec en general son muy positivas. Fijaos, aquí planteamos un estudio a 8 años donde el crecimiento que se plantea para este tipo de mercado es un crecimiento con una evolución contenida y sostenida anual por encima del 10%, donde podemos pasar de 12.700 millones de dólares a 29.900 millones de dólares. Con lo cual es un mercado interesante para plantearse invertir porque no solo las oportunidades están, sino que además se vislumbra que van a tener verdadero recorrido. Y este recorrido además no solo se va a concentrar en una zona geográfica, va a ser un recorrido generalizado. Aprovechando esta información de esta consultora, que es Markets on Markets, lo que observamos es que este crecimiento se reproduce en todas las zonas geográficas a nivel mundial y de manera muy similar, ¿no? En este gráfico vemos el crecimiento que se producirá en el continente americano, también vemos el crecimiento que se producirá en el continente europeo y en toda la parte de Asia, ¿no? Al final vemos que es un crecimiento sostenido y muy similar en todas las zonas. Por lo tanto, hablamos de un mercado que tiene retos a atacar, donde se van a generar oportunidades y donde las tendencias de mercado son muy positivas. Cuando concretamos un poco en esas oportunidades y la tecnología que podemos utilizar, también empezamos a pensar en qué tipo de aplicaciones, ¿no? Nos podemos plantear a la hora de empezar a trabajar en el sector agrotec y ver cómo yo puedo empezar a transformar digitalmente mi negocio, ¿no? Y salen algunas muy típicas, ¿no? Desde monitorizar el medio ambiente, el entorno, que de alguna manera tiene un impacto directo en la salud y en la calidad del producto que estoy produciendo,
analizar la salud del terreno para garantizar no solo que están en un estado óptimo, sino también para garantizar que todos los elementos vinculados al riego son los que tienen que ser, con el control de riegos, e incluso nos podemos llegar a plantear cómo toda la serie de activos en una zona agrícola, en una granja agrícola, pues también podemos llegar a monitorizarlos y hacer una gestión óptima. Todo esto nos lo va a permitir el uso de la tecnología y todo esto puede tener un impacto directo en lo que sería esa transformación digital de la cual hablábamos, ¿no? Una vez dicho todo esto, una vez que tenemos claros los retos, una vez que tenemos claro las oportunidades, una vez que incluso ya estamos vislumbrando qué tipo de aplicaciones podemos empezar a transformar, lo que nosotros nos planteamos es, muy bien, ¿y ahora yo cómo empiezo a moverme, ¿no? ¿Por dónde empiezo y de qué manera lo hago? Nosotros lo que hemos planteado es un proceso estipulado, ordenado, que de alguna manera lo que permita es asegurar que ese proceso de despliegue de esas soluciones LoRaWAN, que me llevan a transformar mi negocio agrícola, se haga de manera adecuada, que intentemos evitar costes innecesarios, que intentemos hacerlo en los tiempos adecuados, que incluso no nos planteemos retos que sean imposibles de acometer, ¿no? Entonces aquí planteamos un escenario, un proceso en 6 grandes pasos que van desde la definición de objetivos e hipótesis. El segundo paso sería el identificar qué tipo de red LoRaWAN voy a utilizar para poder empezar a sensorizar mis campos, mis terrenos. Vamos a poner mucho énfasis en la prueba de concepto como un elemento fundamental para minimizar riesgos y para controlar la inversión, al menos inicialmente. Ponemos muchísimo en valor toda la parte de learnings, fundamental, es decir, nos estamos dirigiendo hacia un terreno desconocido. Cuando hablamos de transformación digital, cuando hablamos de cambios, aprendamos. Una vez que hemos aprendido, diseñemos cuál va a ser la mejor de las estrategias en base a los objetivos que nos hemos planteado y en base a esos aprendizajes que hemos hecho y finalmente despleguemos esa solución y gestionémosla de manera adecuada. En el caso de los objetivos e hipótesis, permitirme que también hago un énfasis muy importante, ¿no? Una gran recomendación cuando nos planteamos abordar proyectos de transformación digital, y este puede ser uno de ellos, es que esos objetivos intentemos primero cuantificarlos, es decir, queremos reducir costes, ¿y qué costes quiero reducir? ¿O quiero plantearme mejorar la productividad? ¿O mejorar la calidad? ¿O incluso plantearme un cambio de modelo de negocio? Definamos qué retos concretos queremos hacer y no seamos muy ambiciosos. Aprendamos. El propio proceso de puesta en marcha nos tiene que permitir, de alguna manera, ir viendo que esos retos que nos hemos planteado de manera inicial avanzan de manera adecuada o no y nos permite incluso ir incorporando o mayor exigencia en esos objetivos o mayores retos a cumplir. Es muy importante. Hay estudios que hablan que el 75% de los proyectos IoT fallan precisamente en la primera etapa, en no definir unos objetivos o unas hipótesis realistas. Nos dejamos llevar por las bondades de la tecnología y no entendemos que estamos hablando de un proceso de transformación, de un proceso de cambio que requiere tiempo y que requiere de aprendizaje. Cuando nos planteamos el desplegar una solución LoRaWAN, una de las primeras cuestiones, tal como aparecía en el proceso que hemos explicado, es pensar qué tipo de red voy a utilizar para desplegar mi solución LoRaWAN. Y aquí la tecnología nos permite disponer de redes públicas o redes privadas. En el caso concreto de las redes privadas, os presento un poquito cuál sería la arquitectura, ¿no? Donde por un lado en la parte izquierda vamos a tener los dispositivos, los sensores o los actuadores que nos van a permitir medir o interactuar con esos elementos que están dentro del campo, que están dentro de la zona de producción agrícola, ¿no? Nos vamos a comunicar mediante tecnología LoRaWAN y esa comunicación se va a hacer efectiva a través de un gateway, que es un dispositivo que por un lado despliega esa red y la gestiona, y está gestionando esos dispositivos. Ese gateway puede incorporar internamente, o lo vamos a necesitar externamente,
un network server, que básicamente es el elemento dentro de esta estructura que lo que nos permite es recoger la información, almacenarla y a partir de aquí plantear qué hacer con esta información. Que lo que se suele hacer generalmente es enviarla hacia una plataforma IoT, hacia unos servicios que son los que van a visualizar esta información y que van a empezar a analizarla para empezar a tomar decisiones. En cualquier caso, partiendo de esta arquitectura de una red privada LoRaWAN, los grandes beneficios que nosotros vislumbramos para este tipo de soluciones son, vamos a tener un control del tráfico y el almacenamiento de los datos. Es decir, toda esa red la gestiono yo, la información la recibo yo, e incluso si consideramos que hablamos de datos muy privados o que no queremos compartir por confidencialidad o por lo que consideremos adecuado, podemos incluso tener una plataforma local, sin necesidad de tener que enviar nada a la nube. En cualquier caso, la red privada eso nos lo va a permitir. Hablamos de la red privada que se va a desplegar de manera fácil. Ya hablábamos que uno de los elementos interesantes en la tecnología LoRaWAN precisamente es la facilidad de despliegue. En este caso, es tan sencillo como desplegar una serie de sensores y colocar una serie de gateways que den cobertura a esos sensores. Como estamos de alguna manera impactando y desarrollando la arquitectura de comunicación, vamos a poder incluso gestionar los niveles de cobertura. Yo soy como el integrador o el explotador o el productor propietario de esta red, yo tengo la capacidad de definir qué arquitectura quiero para garantizar un determinado nivel de cobertura. La red privada eso no nos lo permite. Nosotros somos propietarios de los datos y propietarios de la red. Es una solución modular y escalable. Por lo mismo que decíamos antes. Es tan sencillo como ir incorporando gateways e ir incorporando sensores y combinarlos todos de manera adecuada. Lo haremos en base a nuestras necesidades. Y finalmente es una red que no tiene ningún tipo de coste recurrente en cuanto a la conectividad. Primero, por lo que decíamos hace un momento, la tecnología LoRaWAN trabaja en la banda libre de frecuencia, no tiene ningún tipo de cargo ni de canon para utilizar este espectro. Sí que hay algunas limitaciones en cuanto al uso del espectro, pero que están completamente definidas, pero en cualquier caso no hay conectividad, ¿no? Por lo tanto, esa conectividad, una vez que la tengo desplegada, no hay ningún tipo de recurrencia al respecto. Esto es lo que tendría que ver con respecto a las redes privadas LoRaWAN. Permitidme que ahora introduzca a Jean Triquet para que él nos explique lo que es una red pública LoRaWAN y de alguna manera nos explique cuáles pueden ser los beneficios que este tipo de arquitectura de comunicación pues pueden aportar. Jan, cuando quieras. Hola, Jordi, muchas gracias por darme el turno. ¿Se me oye bien, verdad? Perfecto. Perfecto. Pues nada, yo soy Jean Triquet, soy el responsable de la empresa Evrinet aquí en España. Evrinet tiene la intención de ser un operador dentro del espectro, digamos, específicamente para redes LoRa. Lo que pretendemos es que los clientes puedan adquirir una suscripción para un dispositivo conectado a Internet mediante la red LoRa. Bueno, aquí es un poco un pequeño resumen de qué es lo que puedo aportar a ese seminario, pues explicar en qué consiste Evrinet como partner en ese ecosistema, qué es lo que caracteriza lo que es una red pública, ¿no? LoRa. Y luego, ¿cuál es nuestra experiencia hasta la fecha en temas de agricultura? Siguiente. Presentación, un mapa del mundo para indicar que estamos en varios países del mundo. Evrinet ahora mismo está poniendo mucho énfasis en el despliegue de una red a nivel mundial. Estamos en España y hemos firmado recientemente un acuerdo con Andorra Telecom, que es un país pues, que tenemos muy cerca. Pero estamos en Italia también, estamos en Estados Unidos, en varios países de América del Sur y también en Asia y específicamente en Indonesia, que es un país muy grande. Siguiente. Bueno, ¿qué entendemos por un servicio de operador?
pues lo que representa un operador de forma clásica. Ofrecemos un servicio de operador con una calidad de servicio de un operador y damos las herramientas a nuestros clientes para gestionar esa conectividad. Una es digamos, los mapas de cobertura, la disposición de las antenas, y otro, propiamente dicho, pues es lo que enlaza las aplicaciones. Hay que decir que lo que son los componentes de la red en sí mismo, pues son muy parecidos a lo que podría ser una red privada. Siguiente. Bueno, importantísimo, uno de los servicios que aportamos, vienen ahí representado en el centro de mi presentación, es un centro de soporte. Tenemos lo que se llama un NOC, ¿no? Un Network Operation Center. Es decir, desplegamos la red, instalamos pasarelas, gateways LoRa, damos un soporte completo y nos dotamos de herramientas para garantizar esa calidad de servicio. Siguiente. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con una red pública de LoRa? Pues es un poco la inversa de lo que comentaba Jordi sobre las ventajas de la red privada, ¿no? La red privada la tengo yo, no tengo que pagar una mensualidad a nadie, invierto en la tecnología y es mío, con las ventajas que eso supone y las desventajas. ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer? Pues nosotros, a cambio de una suscripción anual o mensual, pues damos un servicio y damos además una garantía de servicio. En el contrato indicamos las penalizaciones en las cuales podemos incurrir si no damos ese soporte. ¿Vale? Evidentemente, no hay necesidad de inversión, no tengo que comprar material, no lo tengo que mantener y no, sobre todo, y eso me parece importante, no me tengo que preocupar de la obsolescencia tecnológica, ¿no? de la red. Digamos que la tarea de Everynet es específicamente ocuparse de la red y actualizarla según vaya evolucionando la tecnología. Y luego hay dos aspectos de negocio que a mí me parecen muy importantes y que hacen que seamos diferentes quizás de un operador clásico que podamos encontrar aquí en España. Bueno, el despliegue de la red en España, pues lo tengo yo. O sea, en el sentido de que si me siento con un cliente potencial, es totalmente plausible, factible, examinar cuál es el caso de negocio del cliente, dónde quiere desplegar y nosotros adecuar, perdón, el despliegue de esa red al negocio del cliente. Y yo creo que eso es muy a la hora de elaborar un proyecto, porque normalmente los proyectos LoRa pues no son de conectividad, son de muchas más cosas complejas, técnicas. Y el hecho de que al lado de una operación haya un operador que puede adecuar el despliegue de la red a la necesidad del cliente o del proyecto en concreto, pues es algo que nos diferencia. Los operadores clásicos no hacen eso. El despliegue de la red va por un lado y el negocio va por otro, ¿no? Y no hablan entre ellos. Lo sé muy bien porque yo mismo he trabajado en un operador y era así. Luego, algo muy importante es que nos centramos en la conectividad, no nos metemos en el negocio del cliente, no nos ponemos a vender sensores, no nos ponemos a vender plataformas, no, damos conectividad. Y, evidentemente, como la conectividad es solamente uno de los aspectos del proyecto, lo importante es qué solución aporta un partner nuestro. Y son normalmente los especialistas para el cliente final. El cliente final está, en el fondo, mucho más interesado en conocer cómo le vamos a solucionar los problemas que en la tecnología LoRa en sí mismo. Bien, si el dato de negocio viene a través de una red LoRa, pues perfecto, pero si viene por otros medios, pues también muy bien, ¿no? Con lo cual, esa combinación del operador Everynet con la propuesta de valor de lo que llamamos un VAR, un revendedor, es muy atractivo también en el proceso de venta. Siguiente. Bueno, ¿cuál es nuestra experiencia, grosso modo, en la que hemos hecho en proyectos y clientes que han firmado con nosotros en agricultura? Bueno, algo que quizás conocéis ya,
la preocupación de un agricultor al día de hoy son dos. O sea, hay dos preocupaciones. Una es la sostenibilidad económica. Es un sector donde los costes son muy importantes y las inversiones también, y eso es a tomar en cuenta, ¿no? Y otro es la reputación verde, medioambiental. No quiero ser un agricultor que la sociedad tilda de, pues, de contaminar, ¿no? Entonces, ese aspecto también es importante a la hora de abordar un proyecto. Lo que hemos visto también en lo que son los proyectos de agricultura es que el centro de decisión se ha desplazado desde el agricultor hacia otros sectores del mercado. O sea, podríamos pensar que si tenemos una solución de IoT en agricultura, pues deberíamos hablar con los agricultores, ciertamente. Pero las cooperativas, por ejemplo, que aglutinan estos agricultores, son normalmente las que al final van a acometer la inversión y ofrecer ese servicio a sus cooperantes, federados, diría yo, ¿no? Y luego otros actores que son también proveedores de productos, servicios a los agricultores, como por ejemplo las empresas fitosanitarias, ¿no? Que a la vez que venden sus productos pueden ofrecer un servicio al agricultor para indicarle cuál es el uso más eficaz de los productos fitosanitarios, ¿no? Y esto se puede hacer a través de la tecnología y, ¿por qué no?, mediante redes LoRa. Una cosa que hemos notado es que los agricultores están muy dispuestos a invertir en invertir en redes privadas. O sea, como son dueños, digamos, de un terreno, de unas instalaciones, pues no les importa al lado de la estación del tiempo, de medición del tiempo, no les importa instalar una pastera LoRa. Otro aspecto importante, bueno, obvio, pero las distancias son importantes. O sea, si yo tengo unos vecinos y que pasan por el monte, pues ese monte puede ser muy extenso, ¿no? Muy grande. Y luego, y eso yo creo que de ingeniería es muy importante, es la calidad del dato. O sea, muchas veces nosotros los tecnólogos venimos con soluciones maravillosas de negocio, pero nos olvidamos de que el dato tiene que ser algo crítico para el agricultor, que parece obvio. Pero si yo vengo con los datos de la lluvia que ha caído en el mes de diciembre para prever la cosecha del mes de antes del verano, pues a estas alturas, a mediados de junio, pues vengo tarde. Con lo cual, el dato que yo le doy al agricultor en cuanto al grado de humedad que ha habido en el mes de diciembre, pues le es completamente irrelevante, porque él ya sabe si le ha entrado una plaga en un sitio o en otro. Siguiente. Bueno, eso es un ejemplo de un cliente que trabaja con nosotros, que simplemente pues trabaja en el sector agrícola y que consiste en instalar sensores LoRa, ¿no?, para medir la humedad. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la experiencia del usuario? Eso yo creo que es interesante y vamos a terminar la presentación por eso. ¿Cuál ha sido el impacto, digamos, de la instalación o de la incorporación de la tecnología? Pues lo primero, evidentemente, le ayudamos a ahorrar agua, ¿no? Yo, si mido la humedad, es para optimizar el riego en mi explotación. Esto es un beneficio que obtiene el agricultor. Pero también, y eso fue una experiencia interesante, es que le ahorramos tiempo, porque si no tiene un sistema de riego automático que yo puedo puedo dirigir remotamente, pues el agricultor tiene que coger su coche y pasar de una finca a otra para abrir primero el riego, terminar su ronda y empezar otra vez una segunda vuelta cerrando ese grifo, ¿no? Y esto pues supone que la persona sube a su coche, recorre el campo y puede durar varias horas. Darle la posibilidad de abrir o cerrar una válvula remotamente pues es un gran beneficio. Y cedo así el turno otra vez a mis amigos de Monolithic. Perfecto, gracias Jan por tu explicación, muy interesante para entender cómo una red pública en aplicaciones
agrícolas, pues puede tener todo el sentido del mundo. Continuamos un poco desgranando lo que era el proceso a la hora de plantear ese despliegue óptimo de una solución LoRaWAN y llegamos al capítulo 3 que tiene que ver con las pruebas de concepto, ¿no? Que de alguna manera, como decía inicialmente, tienen que permitir, por un lado, validar las hipótesis que nos hemos planteado al inicio, cuando queremos abordar este proyecto de transformación digital, que además nos tiene que ayudar a que esos tiempos de despliegue, de puesta en marcha, de ese camino que tenemos que recorrer, pues sea rápido. Que además nos permite controlar muy bien los costes, esa inversión inicial que vamos a ver para ver si lo que nos hemos planteado tiene el sentido del mundo. Y que además todo esto hace que se minimicen los riesgos. Podemos habernos equivocado en las hipótesis, podemos habernos equivocado en los objetivos y el poder hacer una primera prueba en campo real nos va a ayudar a estar más seguros y más convencidos o incluso nos va a permitir pivotar o ajustar algunas de las cuestiones que planteábamos inicialmente. Las pruebas de concepto nos permiten, de alguna manera, dar respuesta a estos retos y nos permiten avanzar de manera óptima en todo este proceso, ¿no? Cuando hablamos de pruebas de concepto, nosotros planteamos desde Monolithic dos posibilidades, ya sea para el uso con una red privada o ya sea para el uso con una red pública. En el caso de la red privada, lo que planteamos es una solución totalmente paquetizada. Nos apoyaremos en uno de nuestros fabricantes que distribuimos de manera oficial en España, que es Ursalink, y que nos va a proveer de toda una serie de elementos para poder desplegar esa arquitectura de red y poder empezar a medir, ¿no? Dispondremos de un gateway, dispondremos de una serie de sensores y los vamos a entregar perfectamente configurados y conectados para que ese gateway sea capaz de recoger la información y enviarla a una plataforma para que podamos empezar a visualizar esos datos, para que podamos empezar a analizar y ver realmente si esas hipótesis tenían sentido. Si por el contrario lo que pretendemos es desarrollar una solución usando una red pública, lo que vamos a hacer es ir de la mano de Ebrinet y plantear una solución donde por un lado vamos a ofrecer el sensor o un dispositivo LoRaWAN que nos permita recoger la información o actuar en nuestro terreno, en nuestro campo. Vamos a conectarlo y configurarlo para que se conecte de manera adecuada a la red de Ebrinet, esa red pública, y vamos a conseguir y configurar para que la información que generamos en el sensor y que se gestiona a través de la red de Ebrinet llegue a una plataforma IoT para que otra vez el usuario, el explotador, la ingeniería, pues disponga de esa información y le permita analizar y realmente revisar si esos objetivos, si esas hipótesis que se planteaban inicialmente son válidas, tienen sentido y permiten, de alguna manera, avanzar en todo el proceso. Hablemos un poco de las diferentes soluciones hardware que desde Monolithic podemos proporcionar para que ese despliegue de esas redes LoRaWAN sea verdaderamente efectivo. Básicamente, cuando hablamos de soluciones hardware en el entorno LoRaWAN, nos vamos a dirigir a un tipo de cliente básicamente integrador, que lo que tiene que hacer es recoger una serie de elementos y combinarlos de manera adecuada para que esa red funcione y para que esa red aporte información, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar de gateways, vamos a hablar de sensores y vamos a hablar de actuadores, ¿no? En el caso de gateways, vamos a trabajar o podemos ofrecer soluciones a través de dos fabricantes que distribuimos desde Monolithic. Uno es Ursalink, que nos ofrece dos tipos de gateways. Un gateway que destinamos a aplicaciones indoor, con un nivel de protección más limitado, pero con una funcionalidad muy potente al respecto. O tenemos el UG87, que sería un gateway con toda la funcionalidad del gateway indoor, pero además con un nivel de protección mucho mayor que lo hace ideal para aplicaciones outdoor, ante las inclemencias del tiempo, de la lluvia y todo esto, ¿no? También ofrecemos la posibilidad de poder utilizar un gateway de otro de nuestros fabricantes que distribuimos, que es Option. Es un fabricante belga que lo que nos ofrece es un gateway modular, con lo cual nos va a aportar muchísima versatilidad. Pensemos, por ejemplo, en una aplicación donde no solo se trata de gestionar la información que proviene de unos sensores instalados en campo, sino que además lo quiero combinar con una serie de información que tengo en un recinto dentro de la granja agrícola. Este gateway incorpora la posibilidad de añadir tarjetería de comunicación o de módulos de adquisición específicos para recoger esa información adicional
de ese centro en la granja para poder, entonces sí, combinar toda esa información y empezar a analizar, ¿no? Por otro lado, disponemos de toda una serie de sensores y actuadores LoRaWAN, básicamente del fabricante Ursalim. Por un lado, disponemos sensores totalmente paquetizados y acabados con un nivel de protección muy alto, como son el UC11T1, el sensor de la izquierda, un sensor que va a medir temperatura y humedad y que la va a comunicar vía LoRaWAN con un nivel de protección muy grande en cuanto a lo que serían las inclemencias medioambientales y con un nivel de autonomía en cuanto a batería de 5 años, tranquilamente. En la parte de la derecha tenemos el UC11-N1, que es un nodo sensor. Esto, digamos, que puede actuar como sensor, recibiendo información de sensores que tengamos ya desplegados en nuestra red, y lo que hacemos es recoger la información del sensor, digitalizarla y enviarla vía LoRaWAN, o podemos incluso disponer de señales de salida para actuar, por ejemplo, controlando bombas en sistemas automáticos de riego. También ofrecemos toda una serie de sensores específicamente destinados a aplicaciones outdoor, con un nivel de protección incluso superior a los sensores anteriores y con un nivel de autonomía también muy alto, ¿no? Son una familia de sensores que en este caso nos van a permitir medir la temperatura y la humedad del suelo, nos van a permitir medir el nivel de luminosidad de esos campos o incluso de invernaderos, o incluso nos van a permitir medir el nivel de líquido o de agua en esos tanques que pueden servir de abastecimiento a los sistemas de regadío de nuestras granjas, ¿no? Finalmente, dentro de este tipo de soluciones hardware, y especialmente para dar respuesta al reto de evitar esos contagios, de evitar desplazamientos innecesarios para gestionar y analizar lo que está pasando en nuestra arquitectura de red, presentamos también nuestra solución CRD, que básicamente es una solución que nos va a permitir gestionar de manera remota básicamente esas redes privadas para ya no solo garantizar que realmente estamos recogiendo la información que queremos, sino incluso para garantizar o poder monitorizar y gestionar la arquitectura de la red que tenemos desplegada. El único elemento que tenemos que tener muy presente para poder utilizar este tipo de solución es que el gateway o los gateways que estemos planteando para nuestra red privada LoRaWAN disponga de un web server. Dicho todo esto, a través de esta solución, desde cualquier dispositivo de manera remota, es decir, desde un ordenador personal, desde un portátil, desde una tablet o incluso desde un teléfono móvil, nos vamos a poder conectar a una plataforma en la nube que nos va a dar acceso directo a esos gateways con una comunicación entre el gateway y la plataforma totalmente securizada, encriptada y fiable, que nos va a permitir, como os decía, gestionar o incluso analizar y monitorizar el estado de la arquitectura de red. Permitidme que ahora os pase un pequeño vídeo de no más de 2 minutos donde ilustramos este tipo de solución en una aplicación muy concreta. Los que se conecten
Jordi, no te escuchamos. A ver, parece que hay un problema de conexión. Jordi, ¿nos escuchas? Parece que ha habido un problema de conexión con Jordi. Vamos a esperar a ver si puede volver a conectar. Sí, ha habido un problema de conexión. Veo que se le ha bloqueado. El vídeo era sin sonido, pero tendríamos que haberlo escuchado por encima. Jordi, ¿podrías salir y volver a entrar? Os pido un poco de paciencia. Los problemas de conexión. Vamos a aprovechar ahora, mientras se vuelve a conectar Jordi, para que aprovechéis y planteéis vuestras preguntas, así cuando retome la conexión nos puede contestar. Recuerdo que tenéis que hacerlo en el apartado de preguntas y respuestas. Jan, si estás por ahí, vamos a aprovechar para contestar una pregunta que nos hacen. ¿Puedes activar la cámara? Sí, yo creo que la tienes que activar tú. Perdona. Ahí te tenemos. Mira, pues aprovechamos para contestar algunas preguntas que tenemos a Daniel, que nos pregunta cuál es el ancho de banda de los dispositivos LoRaWAN. El ancho de banda, o sea, es decir, el estándar concreto de LoRaWAN en España. O sea, son los que ha mencionado Jordi al principio. ¿Eso es la pregunta? Sí. O está preguntando cuál es digamos, la profundidad o cuál es el alcance máximo de una antena. A ver si nos lo puede aclarar Daniel. Bueno, quizás lo que es importante, digamos, es la cobertura que pueda tener una conectividad LoRa, ¿no? Teóricamente nosotros hacemos mapas de cobertura para los proyectos que hay que abordar y somos capaces de dar de una conectividad LoRa, ¿no? Donde tengo que yo poner una antena para que haya esa conectividad. Lo que en entornos urbanos es mucho más complicado hacer estos despliegues porque hay mucho más zonas de sombra debido a los edificios, digamos,
Y luego también porque muchos de los proyectos quieren abordar una conectividad que está dentro de los edificios. No se trata solamente de tener un sensor que está circulando por la calle o que esté instalado en la calle, como por ejemplo en un parking, sino que quizás ese sensor esté dentro de un edificio. Con lo cual la sensibilidad en cuanto a cuál es la cobertura que tenemos en cada sitio, ¿no? Estos estudios de cobertura se hacen también en base al proyecto. ¿Otra pregunta? Sí, mira, nos aclara Daniel que se refiere a la cantidad de datos por unidad de tiempo. Pues eso lo tengo que consultar exactamente para contestar a esa pregunta. Para saber, sí, el throughput de mensajes. Pues me lo apunto y contesto a Daniel, ¿no? O preguntamos a ver si Jordi también nos puede contestar sobre el tema. Luego tenemos a Alfonso, que nos pregunta, nos dice que le gustaría saber qué ventajas y diferencias tiene el servicio que ofrece Ebrinet respecto a la capa gratuita de TTN u otro servicio propietario como Sigfox. Vale, a ver, TTN es una red, digamos, desplegada también, digamos, de acceso público. Es decir, yo puedo conectar mi dispositivo a esa red y obtener el servicio que espero yo de LoRa. La diferencia, digamos que, o sea, TTN tiene una filosofía completamente diferente, de que es más una aportación de cada uno de los socios, digamos, de lo que es esa red. Yo decido instalar un gateway, lo instalo y luego a disposición de la comunidad, ¿no? Con lo cual, al final, la diferencia básica que hay con Ebrinet es que nosotros no hacemos eso, sino que desplegamos nuestra pasarela, nuestro gateway LoRa, y damos una garantía de servicio, cosa que no puede dar de ese tipo, ¿no? O sea, es decir, yo monto, pongo a disposición de la comunidad mi gateway, si se cae y estoy de vacaciones, pues no voy a levantarlo, ¿no? Ebrinet da con lo que decía un poco en la presentación, con el servicio, una garantía de servicio. La diferencia con Sigfox pues es un poco tecnológica. Sigfox es un competidor, es una tecnología alternativa a la electroradio y, bueno, pues hay características que la hacen diferente a LoRa. Pues la bidireccionalidad es la más importante, ¿no? En términos de LoRa. ¿Otra pregunta? Sí. Gracias, Jan. Mira, veo que ya está Jordi por aquí. Sí, un momentito. Un segundo, por favor. Lo hemos aprovechado para responder algunas preguntas. Gracias, Jan, por intervenir. Vamos, me guardo las que quedan para después, al acabar la sesión, y a ver si podemos retomar el discurso, en el punto que lo habíamos dejado. Bueno, hola, Jordi. Antes de nada, perdonad, os pido disculpas. Posiblemente esto pasa porque estas tecnologías no trabajan con LoRaWAN y, claro, quizás no son tan fiables. Es broma, disculpad un poco el problema técnico, son cosas del directo. En cualquier caso, lo que estábamos pretendiendo es enseñaros y presentaros de alguna manera pues, qué tipo de soluciones podemos llegar a ofrecer para poder empezar a plantearse ese proceso de transformación digital, donde además entendemos que hay un proceso perfectamente estipulado, que definimos en 6 pasos, y donde entendemos además que la tecnología LoRaWAN pues tiene mucho que decir. Es una tecnología que nos va a ayudar de alguna manera a dar respuesta a muchos de los retos que se plantean, como son los que hemos explicado en el sector agrotech. Y a partir de aquí lo que planteamos es, una vez que tenemos claros e identificados esos retos y identificada esa tecnología, lo que podemos hacer es dar respuesta de manera óptima utilizando pues todo un proceso perfectamente definido, ¿no? No sé si estáis viendo mi presentación, lo estoy cargando, permitidme por favor que la comparta de manera adecuada. Fantástico. Como decíamos, y ya a nivel de conclusiones, porque ya nos hemos alargado un poco del tiempo estipulado, bueno, lo que veíamos es que hay toda una serie de retos en el sector agro
que tenemos que, de alguna manera, acometer, que tienen que ver desde la capacidad productiva, desde la reducción de costes, desde el uso inteligente de esos recursos que son, en muchos casos, escasos, que tenemos que aumentar la calidad del producto que producimos y que, de alguna manera, tenemos que minimizar, especialmente ahora, el riesgo de contagio frente a posibles infecciones por COVID, ¿no? Todo eso nos llevaba a plantearnos que el sector agrotech, si ya lo tenía en mente, pues ahora debe incidir en ese proceso de transformación digital. Y una vez que eso lo tenemos claro, lo que de alguna manera planteamos es, una vez que nos tenemos que transformar, lo que ofrecemos con este webinar es, uno, un proceso perfectamente estructurado que permita dar los pasos de manera adecuada, minimizando el riesgo e impactando de manera directa en los costes para que los tengamos controlados. Vamos a ir poco a poco, que la prueba de concepto tiene un poder fundamental en este proceso para dar esos pasos de manera adecuada y que desde el punto de vista de la tecnología LoRaWAN nos podemos plantear el usar una red privada o una red pública, entendiendo cuáles serían los beneficios de una red privada y entendiendo también, como muy bien nos ha explicado Jean Triquet, cuáles pueden ser los beneficios de utilizar una red pública. Estamos en el momento de preguntas. No sé si he escuchado alguna pregunta por ahí. Yo os puedo dar respuesta a alguna de las que he escuchado. Gloria, si te parece bien. Por ejemplo, cuando se hablaba del payload, de la comunicación LoRaWAN, pensemos que el LoRaWAN está pensado para transmitir bytes. El payload de una comunicación LoRaWAN se va a mover entre 150 y 250 bytes, no más. No es una comunicación de datos masiva. Es uno de los elementos que también permite que los dispositivos tengan una autonomía muy grande. Bien, pues tenemos más preguntas. Nos pregunta Simone si la solución también puede servir en la banda de 433 MHz. Es también banda libre en Europa y el abasto de la comunicación es más amplio. Sí, el bajar de frecuencia efectivamente permite que la cobertura se incremente. Existen algunas soluciones que pueden trabajar en la banda de 433 MHz y ahora mismo sí que es cierto que no puedo confirmar si las soluciones que podemos ofrecer nosotros van a permitir trabajar en esta banda, pero efectivamente dentro de las bandas ISM 433 MHz también está considerada como banda libre y también existe estándar LoRa al respecto, efectivamente. Luego Daniel nos pregunta cuál es el ancho de banda de los dispositivos LoRaWAN, que antes lo hemos comentado. No sé si Jordi nos puede explicar. Yo más que el ancho de banda lo que entendía es cuál es el payload, cuál es el volumen de datos que podemos enviar. Como decía anteriormente, LoRaWAN nos permite enviar entre 150 a 250 bytes por mensaje, más o menos. Hablamos siempre en el ámbito del IoT y de las tecnologías de gran cobertura y bajo consumo, nos vamos a mover en el ámbito de bytes. Pensemos, también escuchaba antes que se hablaba de Sigfox, para que nos hagamos una idea, Sigfox nos permite enviar simplemente 12 bytes. Muy bien. La siguiente pregunta es para Jan. Israel nos comenta, me gustaría preguntar al responsable del servicio LoRaWAN los costes del servicio y el alcance de la red pública implantada. Bueno, nosotros, se me oye, ¿no? Nosotros estamos implementados, o sea, estamos en Madrid y en Barcelona, ¿vale? Entonces, tenemos un plan de despliegue bastante agresivo para el resto de España de aquí a terminar el año, o sea, de aquí a 2021. El plan es para el 2020 y 2020. O sea, no puedo desvelar exactamente cuál es el orden de prioridades, pero estamos pensando en, o sea, no estamos pensando, estamos ya ejecutando el despliegue en otras ciudades que no son de Madrid y de Barcelona. Ahora mismo uno puede conectar un dispositivo de LoRa en Barcelona. Los precios, pues nosotros tenemos, quizás no es exactamente el foro para ver lo que son los precios, eso es, tenemos que hacer una oferta en función de las necesidades del cliente, pero cobramos por dispositivo y cobramos por cantidad de mensajes que transmiten estos dispositivos. Y evidentemente se hace en función del negocio que nos puede aportar el cliente, ¿no? Más volumen, más descuento. Pero bueno, a ver, en cuanto al precio,
lo que es importante, o sea, es lo que decías tú, Jordi, ¿no? Esos son soluciones cost effective. Estamos hablando de que desplegamos soluciones que utilizan poca batería y que también tienen un coste no irrisorio, pero pequeño. Y de hecho son costes anuales por dispositivo. Eso diferencia ese tipo de conectividad del resto de conectividades clásicas, ¿no? Como GPRS, por ejemplo. Este es un poco el tema de la siguiente pregunta que nos plantea Alfonso, que pregunta si el coste del servicio es fijo por módulo, cantidad de datos, se negocia con cada cliente. Bueno, es un poco lo que estábamos comentando. Tenemos un precio por cantidad de dispositivos conectados y una cantidad por mensajes transmitidos. O sea, es decir, vendemos paquetes de mensajes. Bueno, millones de mensajes. Pues eso tiene un precio. Bueno, en ese sentido, Jan, si te parece bien, creo que sería interesante también comentar un poco que una cosa son las políticas y políticas de precios, efectivamente, en cuanto al despliegue masivo de una red LoRaWAN, y otra cosa es lo que nosotros nos planteamos a la hora de ofrecer el desarrollo de una prueba de concepto, ¿no? Donde la intención no pasa por cobrar esa comunicación, sino lo que pasa es por facilitar esa prueba de concepto, y esas ofertas y esos precios, digamos, que formarían parte ya del despliegue, vamos a decir, masivo. Bueno, está bien que lo menciones, porque digamos una de las razones por la cual queremos trabajar juntos en el mercado LoRa en España, pues es precisamente esto, porque Monolithic, a nuestro entender, pues es muy bueno en lo que es el acompañamiento de los primeros pasos de ingeniería en cuanto a determinar lo que es el proyecto LoRa, ¿no? Y ahí lo que Everynet ofrece, pues le da mucha importancia a la prueba de concepto, a que los clientes de Monolithic puedan probar esa tecnología con las herramientas que tiene Monolithic. Y dentro de las herramientas que tiene Monolithic están las nuestras, ¿no? Y ponemos a disposición de los clientes pues una conectividad gratuita, el tiempo que dure la prueba piloto. Sí, esto también es el tema de otra pregunta, que es sobre la posibilidad de realizar el despliegue de una red LoRa sin tener que hacer una prueba de concepto. Y nos pregunta si la prueba de concepto no encarece y ralentiza el proceso. No. Jordi. Yo ahí diría, si hay experiencia, perdona Jan, si hay experiencia en el uso de la tecnología LoRaWAN y estamos muy convencidos de que el proyecto tiene muchas posibilidades de salir adelante de manera óptima, yo estoy de acuerdo. Nosotros lo que entendemos cuando hablamos de una prueba de concepto es que estamos en un proceso de transformación, en un proceso de cambio y que por lo tanto hay muchas incertidumbres, hay muchas dudas inherentes a ese cambio que no podemos ya no solo prever, sino incluso controlar, ¿no? Entonces, el poder dar pasos a través de una prueba de concepto nos va a permitir estar mucho más seguros. De hecho, yo diría que incluso gran parte del aprendizaje que llevemos a cabo a través de una prueba de concepto puede servir para continuar el despliegue. Es más, nosotros podemos plantearnos una prueba de concepto como la primera etapa de un despliegue masivo, ¿no? No necesariamente la prueba de concepto tiene que ser un elemento aislado y que no tenga nada que ver con nuestro proyecto. Puede ser, por ejemplo, el primer despliegue pequeñito y controlado de un despliegue mucho mayor. Sí, yo coincido contigo. Es decir, si estoy pensando en soluciones de smart metering, ¿no? De contadores de agua, que son millones de dispositivos, pues no empiezo en T0 el despliegue. O sea, normalmente lo que hacen los clientes es validar la tecnología. Son desarrollos normalmente industriales, ¿no? Entonces, los clientes se lo piensan antes de invertir. Y cuando han tomado la decisión, hay un problema de escalabilidad muy importante, ¿no? Son cantidades muy importantes en términos de despliegue de dispositivos. Entonces, lo natural en el mundo LoRa es pasar por un piloto, pero evidentemente no es necesario. Bueno, luego tenemos otro tema que nos preguntan para Jordi también, que junto con el hardware, ¿qué tipo de servicio de soporte podéis ofrecer desde Monolithic? Bien, nosotros como Monolithic lo que pretendemos es desde una posición de distribuidor que intenta ofrecer valor añadido, lo que vamos a ayudar a los clientes es asegurar
que la configuración de los dispositivos, ya sea un gateway o ya sea un sensor, sea adecuada. Y si hablamos de usar una red pública, como es el caso de Brinet, asegurarnos de que la configuración del sensor hacia la red Brinet esté perfectamente definido y aseguremos que ese proceso sea prácticamente transparente para el usuario. Por otro lado, pero ya en forma de proyecto, lo que podemos plantear es avanzar un poquito más en todo lo que sería el desarrollo de la solución dentro del gateway. Lo que no nos planteamos en ningún caso desde Monolithic es el poder ofrecer soluciones plataformadas para empezar a analizar datos vinculados al sector agrotech. Entendemos que ese ya no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es, para que se me entienda, es ofrecer una especie de cajita cerrada y negra, que por un lado lo que vamos a tener son sensores conectados en nuestro campo que van a recoger información, vamos a configurarlo de manera adecuada y transparentemente de cara al usuario y vamos a conseguir que esa información que recogemos llegue de manera adecuada a los servidores o a la plataforma que nuestro cliente use para empezar a ingestar datos, analizarlos. Todo lo que quede ahí dentro, esa configuración de los dispositivos, esa adaptación de esos gateways, podemos llegar a ofrecer servicio. En algunos casos es un servicio típico de acompañamiento que ofrecemos como compañía desde hace más de 35 años. Hay otros servicios que serán servicios de pago donde ya entraríamos en cómo yo configuro y desarrollo, por ejemplo, una aplicación en web server, en un gateway, para poder plantearme ya no solo la gestión óptima de mi arquitectura de red y de los datos que recojo, sino incluso el poder incorporar esa capacidad de gestión y de monitorización remota de mi arquitectura. Bueno, tenemos más preguntas respecto al nivel de cobertura del LoRaWAN y nos preguntan también sobre el estado del LoRaWAN en bandas de frecuencia de 433 MHz. Yo en ese sentido, respecto a la banda de frecuencia, tomaremos buena nota. Como os decía, la banda de frecuencia habitual en España y en Europa es el 868 MHz. De todas maneras, recogemos la información y plantearemos si desde los fabricantes con los cuales trabajamos tenemos la posibilidad de ofrecer soluciones tanto a nivel de gateway como a nivel de sensores y actuadores en esta banda frecuencial. Ahora mismo es algo que no conozco, pero insisto, tomamos buena nota y responderemos gustosamente a la pregunta. Y luego, bueno, nos plantea Israel, dice, creo que existen límites dentro de la banda ISM para un número de bytes diarios. En LoRaWAN, ¿me podéis decir hasta dónde enlaza ese límite? Creo que va relacionado con el ciclo de trabajo de los dispositivos. Sí. Yo cuando comentaba que estamos trabajando en la banda libre de frecuencias, donde no hay cánones por usar esa banda, no hay licencias, hay una restricción que tiene que ver con el duty cycle, que efectivamente es cuál es el uso que hacemos del espectro. Yo os diría que la normativa que rige el uso del espectro radioeléctrico nos habla de que podemos utilizar como mucho un 1% de ese espectro. Y ahora mismo sí que nos puedo concretar cuántos mensajes podemos enviar, pero creo que son lo suficientemente los envíos suficientes como para poder sensorizar y monitorizar un terreno agrícola, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo en que no tiene sentido el estar recibiendo datos cada 5 minutos de cuál es el estado de la tierra de mis cultivos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que ahora no puedo concretar si hablamos de un mensaje cada hora o un mensaje cada día. Lo que sí que tengo claro es que hablamos como mínimo de poder enviar un mensaje a la hora, muy probablemente. Pero bueno, esto también, insisto, lo concretaremos, pero sí, efectivamente, no podemos hacer un uso masivo de esta tecnología, pero es que además los casos de uso, como es el caso de Agrotech, tampoco a priori requieren estar sensorizando de manera tan intensiva este tipo de información. Bien, luego nos preguntan, en el caso de las redes ya desplegadas, ¿qué variables se pueden monitorizar de manera remota con la solución que se ha planteado? ¿Puedes repetir la pregunta, Gloria? No he entendido qué quieres decir. Sí, nos preguntan que en el caso de redes ya desplegadas, ¿cuáles son las variables que se pueden monitorizar de manera remota con la solución que se ha planteado? Bueno, es que
cuando hablamos de redes que ya están desplegadas, entendemos que esas redes están gestionadas a través de otros equipos. Nosotros podemos monitorizar nuestras redes. Lo que no podemos es monitorizar otras redes. Esto se le debería preguntar o al operador, que en España pues, es Ebrinet, no hay ningún operador más en España que ofrezca red pública LoRaWAN, y si es en el caso de la red privada, pues la empresa que haya definido y desplegado esa arquitectura LoRaWAN. En nuestro caso, lo que podemos medir es todo lo que sea inherente a lo que haga el servidor, el gateway vinculado a la red LoRaWAN. Pero no podemos interactuar con redes de terceros. No sé si es el sentido de la pregunta, pero yo intuyo algo interesante en esa pregunta, en el sentido de que España, Ebrinet ha desembarcado hace relativamente poco tiempo y nos encontramos con un ecosistema muy rico, ¿no? De LoRa. Mucha gente ha desarrollado ya redes LoRa, ya ha desplegado soluciones en la calle con distintas redes que son todas privadas, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con el ecosistema de muchas soluciones, muchas empresas que hacen cosas en LoRa, pero que no hay una red nacional que vertebre todo esto. Entonces, claro, si yo tengo mi sensor conectado a una red local privada de alguien, pues esto tiene el ámbito de la red privada. No lo puedo transportar hacia otras redes fácilmente. Nosotros, Verinet, somos conscientes de esto y de hecho las ofertas que hacemos siempre incluyen como tal sobre la red pública, pero también la posibilidad de añadir la red privada. Es decir, uno se puede plantear implementar una red privada con Monolithic, y luego ahí tener un coste de implementación, pero ese dispositivo puede salir de esa red privada y pasar a la red pública. Y entonces, a partir de ahí, utilizar nuestra infraestructura y por compatibilidad entre las dos redes, nosotros podemos facturar ese consumo. Es decir, yo monto una red privada con Monolithic en un sitio, pero si mi dispositivo, mi vehículo, por ejemplo, se desplaza a Madrid y a Barcelona, pues ahora mismo tendría conectividad. No sé si responde algo a la pregunta. Pero detrás de esto está evidentemente la homogeneidad, ¿no? No hay una solución única para todo el país. Y es precisamente lo que queremos solucionar. Eso es. Muy bien, pues parece que no tenemos más preguntas. Sí que Israel nos quiere aclarar, bueno, en relación a lo que ha comentado antes, bueno, que el tema de la limitación lo menciona por la compatibilidad con sistemas hidropónicos, que sí necesitan frecuencias altas de mensajes. Eso lo comentaba por... Puede ser que haya alguna limitación con algunos de los sistemas que queramos sensorizar y que por lo tanto quizás la tecnología LoRaWAN pues no sea adecuada, ¿no? Efectivamente, la tecnología tiene esas limitaciones, en este caso de uso del espectro radioeléctrico. Bueno, se están animando todavía, nos plantean más preguntas. Bueno, Antonio nos pregunta qué ventajas ofrece la red LoRaWAN, perdón, de Ebrinet sobre el NB-IoT. A ver, no vendemos Narrowband IoT, nosotros, ¿no? A ver, yo sinceramente creo que cuando nos planteamos un escenario de sensores de poca capacidad en batería, de larga duración, de bajo consumo, etc., o sea, todo lo que encaja en soluciones con LoRa, pues tenemos alternativas en el mercado. Tenemos LoRa, tenemos Sigfox y tenemos Narrowband IoT. La gran diferencia que yo veo, bueno, hay diferencias tecnológicas que quizás podemos explicar más en detalle, pero para mí el punto clave es la disponibilidad comercial de Narrowband IoT. Los operadores actualmente acaban de empezar con Narrowband IoT y eso lo he oído por parte de responsables de estos operadores. Ellos despliegan la red basados en proyectos muy grandes, ¿no? O sea, le van a hacer caso a empresas que tienen proyectos importantes. Si yo soy una empresa de consultoría y tengo que desplegar 1000 dispositivos que se basan en Narrowband IoT, pues es complicado recibir una oferta por parte del operador. Es tanto así que para una conectividad normal y corriente, con una conectividad GPRS ya es complicado, para Narrowband IoT ya no está, digamos, masivamente desplegado, pues es complicado. Con lo cual,
no es tanto que me encuentre con una indisponibilidad técnica o un problema técnico, es que no tengo tan fácilmente acceso a ese tipo de servicio por parte de los operadores. Evidentemente eso se va a corregir con el tiempo, pero como decía en mi presentación, siempre ese movimiento comercial y técnico es diferente con Nebrinet, porque nosotros estamos muy cerca de la red y nosotros podemos realmente acoplar el despliegue de esa red, estos mapas de cobertura, estos mapas de calor, con la necesidad del cliente. Entonces, yo creo que esto en el proceso de adopción de la tecnología es fundamental, ¿no? Yo me gustaría añadir ya dos elementos que también me parecen muy relevantes, ¿no? Con respecto a las diferencias entre Narrowband y LoRaWAN, ¿no? Narrowband IoT es una tecnología no es tan madura. Se acaba de lanzar, tiene 3-4 años, pero realmente el despliegue en España, por ejemplo, quien lo ha hecho ha sido Vodafone. Las otras dos operadoras están empezando a iluminar zonas, pero no hay un despliegue masivo. Eso por un lado, ¿no? Por lo tanto, la madurez de la tecnología tiene un impacto directo en dos elementos que me parecen fundamentales, ¿no? Especialmente para plantearse un proceso de transformación digital con LoRaWAN ahora. El primero tiene que ver con la existencia de un ecosistema. En LoRaWAN hay un ecosistema muy grande, de muchos años, que nos permite disponer de amplitud de soluciones. Y eso es importante, porque en Narrowband eso aún no existe. Empiezan a surgir productos, pero el ecosistema aún se tiene que crear. No existe aún como tal. Y la segunda cuestión es las cuestiones vinculadas al precio. Yo creo que como no existe ese ecosistema, como la economía de escala aún no ha llegado a esos niveles que puede tener LoRaWAN, pues los precios de alguna manera van a ser más ajustados. De hecho, el módulo de comunicación LoRa es más económico que el módulo de comunicación de Narrowband. Y finalmente también añadiría, ojo con el tema del consumo. Es decir, si el consumo realmente para mantener un nivel de autonomía alto es relevante, porque va a evitar pues, esos desplazamientos para tener que mantener esa infraestructura de sensores, pues el plantearse LoRaWAN o Narrowband es muy interesante, porque entendiendo que Narrowband es óptimo a nivel de consumo, si lo comparamos con la tecnología celular tradicional, generalmente GPRS, LoRaWAN es mucho más óptimo que Narrowband. También es cierto que tenemos que distinguir qué volumen de datos necesito. Vuelvo a repetir, LoRaWAN se mueve en el ámbito de los bytes, Narrowband nos va a permitir enviar kilobytes. Entonces, bueno, dependerá del caso de uso, ¿no? Pero yo lo que diría es que la tecnología de LoRaWAN es más madura y hay un ecosistema que permite que esas soluciones se puedan desplegar de manera más rápida. Narrowband es una tecnología muy interesante, pero está, de alguna manera, empezando a crearse el ecosistema, a desplegarse las redes de manera masiva y amplia. Bueno, le falta un poquito. Es decir, Jordi, si quiero encontrar un sensor de temperatura, es mucho más probable que lo encuentre compatible con LoRa que con Narrowband IoT. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, efectivamente. Muy bien, luego Alfonso nos pregunta si Ebrinet puede desplegar en función de un acuerdo con el cliente o solo desplegar en función de política de empresa. Nos aclara que lo dice porque además en las muchas fincas que monitorizamos están en zonas bastante remotas. Bueno, a ver, nosotros tenemos un plan de despliegue en España, ¿no? Yo lo podría hacer por orden alfabético o por número de habitantes por ciudades, que eso es el plan, pues eso sin darle ese barniz de negocio. Ahora, si tenemos la posibilidad de cerrar un acuerdo con un cliente que tiene una necesidad específica en un sitio, pues es muy probable que ese sitio lo vayamos a priorizar dentro del despliegue de la red. Nosotros desplegamos nuestros repetidores en la red, o sea, en las antenas de Telxius, que son ya del grupo Telefónica, ¿no? Que están dentro, o sea, que están ya fijadas. No montamos una antena, ya, digamos, estas antenas están ya desplegadas en España. Pero cuando se aborda el proyecto de un cliente, miramos exactamente qué respuesta nos da el despliegue sobre las antenas de Telxius de nuestra tecnología. Y esto yo creo que es importante a la hora de abordar un proyecto. Ahora, en una zona rural donde hay un solo dispositivo, pues es probable que no despleguemos una antena ahí, eso está claro. Pero es relativo también, porque quizás si hay un planteamiento global para un desarrollo corporativo de una aplicación a nivel nacional, pues quizás me puedo permitir perder dinero en una antena que sostiene
digamos, tres sensores en el campo y recuperar ese dinero en otros ámbitos. O sea, es decir, nosotros al final y al cabo también hacemos un estudio de viabilidad de cuál es el proyecto del cliente. No sé si he contestado la pregunta de esta manera. Nos dice que sí le has contestado. Bien, pues si os parece, bueno, parece que no tenemos más preguntas y ya, bueno, vamos 1 hora y media, si os parece lo dejamos aquí. Yo recordaros que os enviaremos una encuesta, pues si os ha quedado alguna duda o algún tema que queráis plantearnos, los podéis hacer a través de la encuesta, donde también os pedimos un poco de feedback para ver si el contenido se ha adecuado a vuestras expectativas y también qué otros temas os gustaría que tratáramos en próximas sesiones. Como os avanzaba al principio, bueno, y vemos en la siguiente slide, este es el primer encuentro de un ciclo que continúa en un siguiente encuentro que tendrá lugar el día 30 de junio a la misma hora, y en esa ocasión trataremos el despliegue de las soluciones IoT para garantizar la distancia social en edificios y ciudades inteligentes. También un tema de actualidad y bueno, pues esperamos contar con vuestra asistencia. Nada más, bueno, recordaros que os enviaremos un email donde encontráis esta encuesta que mencionábamos y además tanto la presentación de los ponentes, por si, bueno, esta parte que nos hemos perdido un poco sobre las aplicaciones y las pruebas de concepto, pues las podéis consultar y nada más, pues también, perdón, el vídeo de la grabación, digo, tanto la presentación como el vídeo de la grabación. Y bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Muchas gracias a Jordi y a Jan por la participación, ha sido muy interesante y espero que, bueno, que todos vosotros los asistentes también gracias por asistir y que hayáis encontrado provechosa este encuentro. Así que... Muchas gracias a todos por vuestro tiempo, esperemos que haya sido de vuestro interés. Gracias. Gracias a todos.